La paz del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes, buenos días o buenas tardes. Cuando grabo este Evangelio es por la tarde y hace una tarde preciosa, una tarde primaveral. Estamos en el miércoles de Pascua, 19 de abril. La Reina de la Paz nos ha dicho en su mensaje del 25 de marzo que el tiempo primaveral nos invita a vivir una vida nueva, a que todo se renueve, y es verdad. Este tiempo tan precioso nos invita a levantar el corazón, a dar gracias a Dios, a bendecir su bondad, su misericordia. Y nosotros estamos celebrando esta gran octava de Pascua y estamos también llenos de alegría. Hoy es miércoles, pero no ayunamos porque estamos en la fiesta de la Pascua. Me vais a permitir que comente hoy el Evangelio paseando, porque en este tiempo tan precioso que hace, pues quería dar un paseo y lo doy con vosotros, este paseo, en este día. Además, el Evangelio de hoy nos va a hablar de los dos discípulos de Emaús. Y dice el Evangelio que los dos discípulos de Emaús iban de camino. Ellos se marchaban de Jerusalén. Así que nosotros también vamos a escuchar este Evangelio y a comentarlo caminando. Como ya comprendéis, en Reina de la Paz TV estamos habitualmente muy ocupados. No solo porque tenemos mucho trabajo, que sí, que es así, tenemos mucho trabajo, sino también porque, y sobre todo, porque dedicamos mucho tiempo a la oración. Entonces, si unimos todo el tiempo que dedicamos a la oración, que es mucho, como dice la Reina de la Paz, 4 horas cada día, al menos. Nosotros dedicamos al menos 4 horas al día a la oración. Y luego le sumamos todo el tiempo que dedicamos al trabajo, que es mucho tiempo también cada día, pues nos quedan días muy ocupados. Nos levantamos temprano, nos acostamos no muy tarde, pero no nos acostamos temprano, y entonces el día está muy lleno. Y a veces, por ejemplo hoy, me ocurre que no tengo tiempo para poder dar un paseo, caminar, pero también el alma necesita ensancharse, necesita caminar, necesita mirar el cielo, mirar el sol, de manera que hoy he dicho, pues voy a hacer las dos cosas a la vez. Comento el Evangelio mientras que doy un paseo, porque así tenemos este paseo familiar. Yo paseo con vosotros y vosotros también, viéndome caminar, os puede ayudar a ensanchar el corazón y distanciaros un poco de las preocupaciones diarias que a veces nos abruman. En algunas ocasiones, cuando grabo los evangelios, procuro que sean evangelios muy intensos espiritualmente. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma. Durante todo el tiempo de Cuaresma, la mayoría de los evangelios los hemos grabado en el interior, no hemos salido mucho a la naturaleza y hemos estado como muy centrados en vivir intensamente todo el camino del Señor hacia Jerusalén para dar la vida por nosotros, y todo ese crecimiento interior al que nos invitaba la Cuaresma, al que nos invitaba el Señor a través de ese tiempo litúrgico precioso que es la Cuaresma, vivirlo con intensidad, muy recogidos, muy en oración. Un palito se me ha metido en la sandalia.
Y es bueno, esa intensidad espiritual de la Cuaresma era necesaria. Pero, igual que es importante saber vivir con intensidad nuestra vida espiritual, también es muy importante saber ensanchar el corazón y descansar el cuerpo y el alma en los momentos oportunos. Una persona que viva siempre, diríamos, solamente centrándose en hacer cuanto más esfuerzo mejor y toda su vida espiritual esté centrada en el esfuerzo, cuanto más me esfuerce mejor, esa persona no ha comprendido bien qué significa el camino de la santidad para un cristiano. Pero, de la misma manera, una persona que viva su vida espiritual solamente diciendo Dios es misericordioso y entonces paseemos por la naturaleza, descansemos, demos gracias a Dios, tratemos bien nuestro cuerpo y no comprenda que el camino espiritual es esfuerzo, es intensidad, es cruz, tampoco ha comprendido lo que es el camino espiritual. Tienen que estar las dos cosas unidas y tienes que aprender en tu vida espiritual a unir el esfuerzo con la paz y con la alegría, el descanso con el trabajo, la oración con el justo ensanchamiento del corazón, mirando la naturaleza, caminando. Bueno, esto es un poco la introducción, un poco improvisada al Evangelio de hoy. Vamos a escuchar ahora este impresionante Evangelio que es el Evangelio de los dos de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13 al versículo 35. Aquel mismo día, dos de ellos, dos discípulos, iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a librar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas». No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este es el Evangelio de hoy, querido hermano, querida hermana. Habría muchas cosas que comentar de este Evangelio. Los 2 discípulos de Emaús tenían una profunda crisis de fe. Ellos esperaban que Jesús iba a salvar a Israel, pero se habían hecho unas expectativas muy humanas de cómo iba a salvar Jesús a Israel. Nos pasa también a nosotros muchas veces. En ocasiones nos sentimos decepcionados de nuestro Señor. O incluso también te puede pasar que te sientas decepcionado de las apariciones de la Reina de la Paz. Porque a veces nos hacemos unas expectativas humanas. El Señor va a hacer en mi vida esto y esto y esto otro. La Reina de la Paz va a hacer en mi vida esto, esto y esto otro. Y lo va a hacer de esta manera y en estos tiempos. Entonces nosotros nos hacemos una idea de cómo va a actuar el Señor, de cuándo va a actuar, de cómo tienen que ocurrir las cosas, de los tiempos en los que tienen que ocurrir esas cosas. Y entonces comenzamos a vivir nuestro camino espiritual con la esperanza, pero es esperanza humana, no esperanza divina, de que las cosas ocurran tal y como nosotros nos hemos imaginado que deben ocurrir, o tal y como nosotros nos hemos imaginado
que el Señor lo va a hacer, que la Reina de la Paz lo va a hacer. Y cuando las cosas no suceden como nosotros nos las esperábamos, tenemos una crisis de fe. Tenemos una crisis de fe en el Señor, o tenemos una crisis de fe en la Reina de la Paz, en nuestra Madre, porque no ocurren las cosas como nosotros pensábamos que iban a ocurrir. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos hecho unas expectativas, hemos tenido unas esperanzas demasiado humanas, como les ocurrió a los dos de Emaús. ¿Qué les pasó a los dos de Emaús? Que ellos pensaban, el Señor va a salvar a Israel y lo va a salvar sin morir en la cruz y sin un aparente fracaso, sino todo con unas victorias humanas. Y cuando no llegaron esas victorias humanas que ellos esperaban, pues entran en esa profunda crisis de fe y se marchan de Jerusalén, tristes, abatidos. Y entonces Jesús les sale al encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué les sale Jesús resucitado al encuentro? Pues fíjate, porque ellos se habían hecho unas expectativas demasiado humanas, es verdad, pero amaban al Señor y deseaban seguirlo. Todavía su camino espiritual era imperfecto, todavía sus ideas eran demasiado humanas, pero lo amaban y estaban dispuestos a aprender de Él y a irse dejando corregir y enseñar por el Señor. Y es por eso que el Señor resucitado se les aparece y se manifiesta a ellos, porque sus corazones, aunque todavía pequeños en la fe e imperfectos en la vida espiritual, aman de verdad al Señor, buscan de verdad al Señor, escuchan al Señor. Y esa apertura de sus corazones, esa fe verdadera que tenían, aunque imperfecta, ese amor que tenían al Señor, hace posible que el Señor se pueda manifestar a ellos. Eso nos pasa también a nosotros en nuestra vida. No hace falta que seamos perfectos espiritualmente para que el Señor se manifieste a nosotros y nos vaya guiando. Hace falta que tengamos el corazón abierto a dejarnos enseñar por el Señor, a dejarnos corregir por el Señor. Si nos dejamos enseñar por el Señor, si nos dejamos corregir por el Señor, Él se podrá ir manifestando a nosotros y nos podrá ir guiando. Luego después también no quería dejar de comentaros otra cosa. Fijaos que los discípulos de Emaús no habían creído a las mujeres que les habían dicho que el Señor había resucitado, porque ellas les dicen, tal y como lo describen los discípulos de Emaús, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Pero no habían creído a las mujeres, los dos de Emaús, como tampoco las creyeron al principio los apóstoles. Solamente creyeron cuando el Señor se apareció a Simón
Y entonces cuando Simón les dijo a los demás que había visto al Señor, entonces creyeron en la palabra de Simón, pero no creyeron en la palabra de las mujeres. El Señor les echa en cara esta incredulidad. Porque hay dos cosas que tenemos que darnos cuenta sobre esto. La primera, el Señor quiere hacer de las mujeres las primeras que son testigos de su resurrección y quiere que sean ellas las que anuncien a Pedro y a los apóstoles que el Señor ha resucitado. Y ese anuncio de las mujeres preparó el corazón de los apóstoles y de Pedro para el encuentro con el Señor resucitado. Y ellos hicieron mal en no creer a las mujeres, que habían sido constituidas por el Señor testigos de la resurrección. Las mujeres representan en este Evangelio no solo a las mujeres de hoy en día, sino al don de profecía que el Señor concede a la Iglesia. Hoy en día también el Señor envía a la Iglesia profetas, envía a la Iglesia personas que tienen manifestaciones especiales de Dios, como por ejemplo son los videntes de Medjugorje. Y con frecuencia nos cuesta mucho creer a esos profetas que Dios nos envía. Y decimos no, hasta que no lo diga la Iglesia, no lo creeré. Y entonces, hasta que no lo diga Pedro, no lo creeré. Bueno, pues también a nosotros, como a los apóstoles, el Señor nos echará en cara esa incredulidad, porque Él quería que ellos hubiesen creído a las mujeres. Y también el Señor quiere que nosotros hoy creamos a los profetas que nos envía, y que no digamos, no lo creeré hasta que no lo diga Pedro. Podemos decir, necesito también que Pedro lo confirme, pero no rechazarlo mientras tanto, porque si Dios está dando signos tan abundantes, ¿por qué yo lo rechazo? ¿No me bastan todos los signos que Dios da? Y por otra parte hay que decir que es importante que Pedro confirme en la fe. Por eso nosotros siempre tenemos que orar mucho por el Papa y por los pastores de la Iglesia, porque necesitamos que ellos confirmen la verdad de las apariciones de Medjugorje, que lo harán, esa es nuestra confianza, lo harán, pero en el momento decretado por Dios. Mientras tanto, tenemos que tener paciencia y esperanza como aquellas santas mujeres que tuvieron paciencia aunque los apóstoles al principio no creyeron su testimonio. Pues por el momento terminamos la reflexión de hoy. Hemos dado este paseo, hemos reflexionado sobre la fe de los dos de Emaús. Vamos a pedirle a la Reina de la Paz que también nosotros vayamos caminando y creciendo en nuestra fe y vayamos haciéndonos cada vez más capaces de tener unos ojos limpios para ver cómo el Señor se nos manifiesta hoy en día y lo que espera de nosotros. Que Él os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga. Nos vemos en Orad con Alegría.